Bueno, ya estamos casi por terminar esta parte de lo que es el testimonio. Ya hemos visto varias características. Ahorita una de ellas que estamos viendo es el fruto del Espíritu. Ya vimos 5 características del fruto del Espíritu. Nos faltan 3 más para acabar. Estamos viendo los diferentes tipos de frutos que podemos dar como cristianos. Y les hablaba yo acerca de... Les hablaba acerca de la benignidad, que decíamos que la benignidad es el ser gentiles con las personas y tiene que ver con el dar, ¿sí? sin recibir nada a cambio, y aparte el dar sin condiciones, ¿sí? También veíamos que teníamos que estar siendo bondadosos. Y el ser bondadosos tiene que ver con una característica de estar haciendo el bien en todo momento. Amén. No me voy a meter mucho. ¿Por qué? Porque quiero avanzarle. Y hoy vamos a ver, vamos a empezar con la fe. Y la fe, en otra traducción, que es la Nueva Traducción Viviente, la definen como fidelidad. ¿Por qué creen que la definan como fidelidad? Precisamente porque en nuestro corazón la fe es estar arraigados a Dios. Y el estar arraigados tiene que ver con esa fidelidad que tenemos que tener. Alguien que es fiel está siempre ahí constante. Entonces, por eso nos habla de que la fe es semejante a la fidelidad. Amén. Entonces, la persona que es fiel es aquella que cumple con sus promesas y mantiene su lealtad aún con el paso del tiempo y de las distintas circunstancias. Ya habíamos visto fidelidad y aquí nosotros nos debemos de mantener fieles en nuestras promesas. Nosotros le prometemos cosas a Dios. Y nosotros le creemos a Dios y somos y nos mantenemos leales a Él. ¿A través de qué? De la fe. Entonces esto es importante que nosotros lo tengamos. ¿Para qué? Para que a través de esa lealtad nosotros podamos estar continuando nuestra vida cristiana día con día. La fidelidad también supone seguir un proyecto de vida que fue establecido a partir de actos de promesas como el matrimonio. Entonces, yo le prometo a Dios y Él me promete a mí. Él me promete ser usado por Dios y yo le creo. Por eso soy fiel a Él. Él me dice que yo haga alguna cosa y la hago en amor y fidelidad a Él. Entonces, por eso activo esa fe. Amén. También la fidelidad es una virtud que nace a partir de la confianza que una persona deposita en otra. Entonces, nosotros depositamos nuestra confianza en Dios. ¿Qué es confiar? Que aún las circunstancias, nosotros digamos, sí te creo. Entonces, le debemos de creer a Dios. Con constancia. ¿Sí? También hablábamos en esa ocasión de la alta fidelidad, y esa se ocupa para decir que la reproducción del sonido es muy buena, de muy buena calidad. Entonces nuestra fidelidad debe de ser de una calidad tremenda. Debe de ser tal nuestra fe que estemos tan aferrados que se vea finita nuestra fidelidad a Dios, que se vea nuestra fe en los demás, que la podamos mostrar a los demás, que sea testimonio vivo para los demás. ¿Por qué? Porque es una alta fidelidad a Dios, porque le creemos. Amén. Ok.
También la comparan con la fidelidad por un acto de fidelidad, porque un acto de fidelidad nos lleva a depositar nuestra confianza en Dios. Aunque no lo veamos o cuando las cosas son humanamente imposibles. Es decir, es tener la seguridad de que Dios nos respaldará aunque estemos en tiempos de dificultad, porque así creemos que realmente existe. Amén. Vamos a ver Hebreos capítulo 11. Amén. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y dice el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, nosotros, aquí nos está diciendo, estamos confiados. La fe es estar confiado en Dios, depositar nuestra confianza en Él y decirle, Señor, aunque yo no te veo, yo puedo saber que tú vas a hacer las cosas conforme a tu voluntad. Y aún así, vengan las circunstancias difíciles, yo creo que tú estás conmigo porque tú eres galardonador de los que le buscan. Y yo como te busco, yo sé que tú me vas a dar ese premio o esa cuestión que yo estoy pidiendo en fe, o que tú me estás diciendo que me vas a dar en fe. Yo te creo, Señor. Yo deposito mi confianza en ti. Pero dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque primero tienes que creer que le hay. O sea, si dices yo creo en Dios y no crees en los milagros y en las cosas que Él puede hacer en tu vida o en mi vida, entonces estamos mal porque no creemos en Dios. No confiamos en Él. Y la fidelidad es confiar totalmente, ciegamente en Dios. Amén. Si nosotros somos fieles a Dios, es decir, tenemos fe de que Dios accionará en el momento indicado y no nos fallará, entonces Él así lo hará, porque para el Señor no existen imposibles. Amén. Vamos a ver Marcos capítulo 9, versículo 23. Marcos capítulo 9, versículo 23. Amén. Dice así: Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Entonces, si nosotros realmente le creemos a Dios, entonces vamos a accionar esa fe y vamos a caminar en lo sobrenatural. Y si Él me dice, hijo mío, yo te voy a usar y ve a esta persona que está enferma y impone las manos, porque yo te voy a respaldar y voy a hacer el milagro en su vida a través de ti, entonces le tengo que creer, porque al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible. La pregunta es, ¿tú le crees a Dios? Amén. Marcos capítulo 10, versículo 27. Allá adelante. Déjenme ver porque creo me equivoqué. 10, 27 les dije, ¿ah? Sí, está bien.
Dice, entonces Jesús mirándolos les dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces a lo mejor hay veces que nosotros como seres humanos no creemos o no tenemos esa confianza en Dios y tenemos que irla adquiriendo. Cuando hay una relación de pareja, cuando vas conociendo a la persona, vas adquiriendo confianza en ella y le vas contando las cosas que te pasan y las cosas que vives y cada cuestión de tu corazón y te vas abriendo a ella. ¿Por qué? Porque vas viendo que hay confianza o que en esa persona puedes depositar tu confianza. Igual con Dios, vamos conociendo a Dios y le vamos depositando las cosas que Él quiere en nuestra vida. Y entonces, para Dios no hay imposibles. Para nosotros tal vez pueda ser eso, pero en el momento en que nosotros depositamos nuestra confianza en Dios, entonces Dios lo hace, porque todas las cosas le son posibles a Él. Tal vez haya alguna persona por la cual orar, por quien orar, que tenga cáncer, que tenga sida, y Dios dice, sí se puede, y tú no, es que, y si no pasa nada. Pero para Dios no hay imposibles. Y hay que fundamentar, hay que depositar nuestra confianza en Dios, que en el momento en que Él nos indique hacerlo, lo hagamos. Porque le somos fieles a Él también. Amén. Lo que nos impide recibir las cosas de parte de Dios es por nuestra poca fe. Si tuviéramos fe como un grano de mostaza, moveríamos los montes. Vamos a ver Marcos 17:20. Marcos 17. Perdón, Mateo. Mateo 17:20. Dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero si tuvieras fe como un grano de mostaza, los granos de mostaza son pequeñitos, y aún así no puedes creerle así a Dios. No puedes creer tantito así, confiar en Dios y depositar tu confianza en Él. Con un granito, Dios haría grandes cosas, moveríamos montañas. Montañas de enfermedad, montañas de problemas, montañas de circunstancias en las cuales estamos pasando, pero no le depositamos nuestra confianza en Dios y queremos hacer todo en nuestras fuerzas. Y nosotros debemos entender que no. Es en Él, la fe es en Él, la confianza es en Él. La fidelidad es en Él. Y dice la palabra que Él es fiel, que nosotros no lo somos, que podemos fallar en la fidelidad, dice la palabra, pero Dios siempre es fiel. Y Él va a respaldar cada cosa que nos diga que hagamos. Amén. Quitemos de nuestras vistas toda incredulidad. Creamos en Dios de una manera fiel y Él hará lo demás. Tenemos un pensamiento tengamos un pensamiento de alta fidelidad, confiando en Dios de una manera sobrenatural. Debemos quitarnos esa mentalidad de humana
y depositar esa mentalidad, esa renovación de nuestra mente, de la sobrenaturalidad de Dios. Porque Dios no trabaja en lo natural, trabaja en lo sobrenatural. Amén. Sigamos. Siguiente fruto o siguiente característica del fruto del Espíritu, porque solamente es un fruto. La mansedumbre. La mansedumbre es la cualidad o la naturaleza que uno tiene para ser apacible, tranquilo, que no se enoja fácilmente o estalla en ira. Es decir, sabe tomar las cosas en cualquier circunstancia, de manera tranquila, apacible, ¿sí? Sin airarse, de una manera tranquila, pasivo. Amén. La otra versión nos habla, la comparan con la humildad. Normalmente alguien soberbio no se deja, es rebelde y no tiene cualidades de sujeción, ni mucho menos. Pero alguien humilde se sujeta, hace la voluntad de Dios, ¿sí? Y fluye a través de las cosas celestiales. Entonces, nosotros debemos de compararla con esta parte de la humildad. Jesús nos habla en su palabra acerca del ser humildes, para que podamos ser exaltados, porque de lo contrario, si somos soberbios y altivos, seremos humillados, porque a Él le gusta que estemos viviendo de manera humilde como lo hizo aquí en la tierra. Entonces vamos a ver Mateo capítulo 23, versículo 12. Mateo 23, versículo 12. Dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, si yo agarro y me paro el cuello y digo, pues yo soy usado por Dios y yo hago los milagros y cada cosa que viene del poder de Dios es por mí, que no sé qué, y empiezo a enaltecerme, en algún momento, como decía la pastora en una prédica, vamos a caer. Porque Dios no le gusta las personas altivas. Sin embargo, si somos humildes y tomamos el ejemplo de Jesús como aquí en la tierra, Él sabía comportarse en cada situación de su ministerio, entonces vamos a ser exaltados. ¿Qué fue lo que pasó? Jesús, por ser obediente, por ser manso, por estar conforme a la voluntad de Dios, Él fue glorificado. Nosotros vamos a ser glorificados en el momento en que Jesús llegue para estar con nosotros o para que nosotros vayamos con Él. Pero mientras tenemos que ser humildes. Que no se nos vayan los pies de la tierra. Es que ya viste cómo le prediqué. ¿A poco te la sabías? ¿Ya viste cómo canté? ¿Y ya viste que todos me miraban? No, hermano, eso no. La gloria siempre al Rey. Amén. Jesús nos enseña un carácter de servicio a los demás, para que a través de esto tengamos la oportunidad de ser elegidos por Dios para estar al lado de Él.
Entonces vamos a ver Marcos capítulo 10, versículo 35 al 45. Marcos capítulo 10, versículos 35 al 45. Amén. Le voy a dar lectura. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Y él les dijo: ¿qué quieres que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí podemos ver el carácter de la humildad, el carácter de la pasividad. De verdad, estos cuates, Jacobo y Juan, de verdad se creyeron muchachos. Dijeron: pues vamos a salirle con el Señor. Pues muy espirituales. Señor, concédenos el estar a tu lado, a tu derecha y a tu izquierda, para estar contigo. O sea, bien chuchos. Pues ¿cuánto les ha costado? Y les menciona, les dice: los gobernantes se crecen por la autoridad que tienen, pero yo les digo, el que quiera estar arriba, primero tiene que servir. Dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para que le sirvan. Sino para servir. Entonces, debemos entender eso. Nosotros debemos de ser primeramente humildes, servir con todo nuestro corazón a Dios sin esperar nada a cambio. Sin tener altivez en nuestras vidas y decir: pues yo quiero estar ahí, yo quiero estar sirviendo, porque ahí todos me van a ver y voy a estar siendo, ¿sí?, el entretenimiento de todos. Y wow, hermano, y ¿verdad? Pero no debe de ser así. Con toda la humildad del mundo, sirviéndonos unos con otros. ¿Por qué? Porque lo hacemos para Dios. Y aquí nos dice: pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. ¿Saben para quién está preparado eso? Para los que sirven, para los que son humildes de corazón y mansos. Porque un altivo jamás entrará allá arriba. Amén. El ser mansos, cuando servimos a Dios, nos ayudará a tener un testimonio más pulcro, porque va a haber gente que le vamos a predicar y ellas van a hablarnos de una manera fría, grosera o traicionera, que nos pueda sacar de nuestras casillas. Pero ahí entra esta función del fruto del Espíritu.
Vamos a ver Marcos 15, 27 al 32. Marcos 15, 27 al 32. Amén. Dice, crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que decía, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Entonces imagínense, si nosotros no tuviéramos esta característica de ser mansos, pasivos, humildes, entonces ¿qué hubiera pasado? Jesús les hubiera respondido de una manera grosera como ellos le habían respondido. Pero aquí no es igual. Si nos tratan de una manera grosera, nosotros nos aguantamos el coraje. Y estamos en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque tenemos que amar a las personas tal cual son. Y hay personas groseras que les hablas de la palabra y te dicen, no, yo no quiero nada de eso. Yo no quiero nada de eso. A mí ni me vengas a hablar. Sí. Y hay mucha gente que de plano sí les contesta, pues qué cochina gente tan grosera. Pero no, nuestra actitud debe de ser mansos, apacibles. ¿Sí? Entonces a lo mejor no está diciendo algo, te ato los chamucos en el nombre de Jesús. Acá adentro. Y en el nombre de Jesús yo declaro que vas a ser libre de eso. ¿Por qué? Porque tenemos que tener la calma para hacerlo. Hay gentes que tardan en que sean convertidas sus corazones hacia Cristo. Yo les dije, Dios me pasó por un proceso de 6 meses para que yo pudiera conocer de Él y que pudiera yo ir a la iglesia. 6 meses rogándome. Y yo mandándolos por allá. No de manera grosera, ¿verdad? Pero sí les daba la vuelta. Entonces debemos de ser mansos. Jesús nos muestra su carácter manso ante la situaciones adversas en su ministerio. Si ustedes se fijan, también cuando estuvo con Pilato, le dice, ¿y tú eres el rey de los judíos? Tú lo dices. Y le preguntaba más cosas, calladito. ¿Por qué? Porque sabía Jesús que él tenía que cumplir con un propósito. En estos versículos habla de que tenía que cumplir las escrituras. Dice, en este momento se empezaron a cumplir las escrituras. Entonces él tenía que cumplir con la palabra de Dios. Nosotros también. Por eso tenemos que estar en nuestro ministerio mansos, humildes. ¿Para qué? Para que podamos servirles. Imagínense si nosotros explotáramos cada vez que nos hacen algo o cada vez que nos dicen algo. No, pues nos estaríamos comparando con ustedes. Tenemos que ser mansos. Ser ejemplo para ustedes. ¿Para qué? Para que ustedes nos imiten. Amén. Él sabía que tenía que actuar de esa manera para poder cumplir su ministerio y los propósitos por los que Dios le había enviado a la tierra. Debemos de servir al Señor con mansedumbre para que muchos sean alcanzados por Él. Esto es claro. Debemos de servir a Dios
con pasividad. No quiere decir que estemos así lento, sino dominar las situaciones. Amén. Perfecto. Pues vámonos por la otra característica del fruto del Espíritu. Templanza. ¿Estamos? Otras traducciones la definen como dominio propio o control propio. ¿Y esto cómo nos cuesta de trabajo? ¿Cómo nos cuesta de trabajo? La templanza está relacionada con la sobriedad o moderación de carácter. Es decir, que no es impulsivo. Una persona con templanza reacciona de manera equilibrada, ya que goza de un considerable control sobre sus emociones y es capaz de dominar sus impulsos. O sea, una persona con templanza no va a estar así, y para acá y para allá. ¿Sí? Va a estar equilibrado. Dice, no se va a airar, pero tampoco va a estar, ¿cómo se llama? Ahora sí, como menso, dijeran. Pasivo. Hay un equilibrio. Hay un dominio. ¿Por qué? Porque las personas, a veces lo primero que pasa, a mí me pasaba mucho, que a mí me decían lo que tenía que hacer y eso me prendía. Y los mandaba, pero directito para allá. Yo me caracterizaba por eso. O sea, si ustedes le preguntan a los pastores o al pastor Alfonso que yo estuve con él en el ministerio de alabanza un buen tiempo, a mí algo que no me parecía, yo se lo escupía. Igual cuando una vez un baterista, yo tenía un pantalón que tenía un hoyo acá abajo, se le ocurrió hacerme la maldad de jalármelo y se me rompió todo. Pues yo me prendí tanto, él está gordote, me prendí tanto que se me olvidó y le decía, pues órale, vente, no me importa más, si estás más grandote, rápido vas a caer más. ¿Por qué? Porque yo no sabía controlarme. O me decían, es que tú no debes de hacer esto. O sea, me decían, no, tú no puedes ahorita tener novia. Yo decía, bueno, pues yo me mantengo, yo hago mis cosas. ¿Y ellos qué me van a decir? Y también me prendía. Y me prendía. ¿Por qué? Porque no sabía dominar mi carácter, no sabía tener un dominio propio. Amén. Por eso les decía, para predicar y para hacer las cosas tenemos que tener mucha paciencia, dominio propio y paz. Son una de las características básicas. Entonces, dicho de otra forma, la templanza nos ayuda a no actuar de una manera desordenada o impulsiva que nos lleve a cometer errores garrafales que puedan tener repercusiones de menor o mayor grado. Ejemplos. Bueno, primeramente, a veces si nosotros no controlamos nuestro carácter en la manera en la que nosotros explotamos, podemos herir a una persona. Si nosotros no medimos las circunstancias y gritamos o hasta golpeamos, ¿por qué? Porque se nos sube la adrenalina,
entonces estamos lastimando. Y no sabemos lo que repercute en nuestra vida o en las personas de los demás. Les podría decir, a lo mejor hay una persona que es muy agresiva. Y le vas y le predicas de la palabra, pero tú te pones al tú por tú con ella. Te puedes zorrajar, un golpe en la cara o en donde sea, por imprudente. Igual, o sea, si nosotros reaccionamos atacando a la gente al momento de predicar, podemos recibir una grosería. Entonces, precisamente por eso debemos de tener este equilibrio. Amén. Vamos a ver algunos ejemplos de templanza. Una persona iracunda puede herir mucho a otra cuando estalla, lo cual puede repercutir en que se aleje de ella. Una persona que estalla airada puede hacer que se alejen de ella por su condición. Eso puede repercutir en su persona. También, una persona que es violenta no dudará en herir a alguien física o psicológicamente. Entonces, no solamente hay una persona que es violenta, a veces no te suelta guamazos, pero te suelta palabras que duelen más. Entonces, precisamente por eso debemos de tener esa templanza. Una persona que tiene alguna fobia, cuando se enfrenta a ese miedo, se queda paralizada o se altera mucho. Yo tengo fobia a las alturas, pero ¿saben qué? He tratado de dominar un poco esa cuestión y equilibrarla. ¿Por qué? Porque cuando yo no me empiezo a sentir seguro, entonces empieza el desequilibrio. Y empieza el vértigo. Pero la mejor manera de haber tenido ese equilibrio, ¿saben cómo fue? Enfrentando. Me subí al paracaídas y vean, yo andaba así pero andaba bien nervioso, pero ahí iba en el paracaídas y qué padre, qué chido esto. Pero hasta con el celular grabándome, pero con miedo de que se me fuera a caer, que nada más me grabé tantito y que me lo vuelvo a guardar, pero no me lo podía guardar. Dije, donde se me caiga y yo me caiga. Pero ya empezaba a tener yo un equilibrio. ¿Sí? También, por eso es muy importante la templanza en nuestras vidas, porque ahí podemos demostrar a los demás lo que el Espíritu Santo puede hacer en la vida cristiana. Si nosotros tenemos templanza, una persona que era explosiva, van a decir luego, oye, ¿qué le pasó a este cuate? Y por más que le picamos y le rascamos, nada. Y antes tantito y parecía bomba molotov. Bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Pero ahí mostramos a los demás el Espíritu Santo que está en nuestras vidas y esta característica de templanza. Amén. La Biblia nos habla de que debemos de añadir a nuestra vida el dominio propio. Vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7. Primera de Pedro, capítulo 5, perdón, capítulo 1, versículo 5 al 7.
Amén. Primera de Pedro 5. No, ¿saben qué? Segunda. A ver. Sí, es segunda de Pedro. Capítulo 1. Versículo 5 al 7. Le doy lectura. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y el afecto fraternal amor. Entonces aquí nos está diciendo que nosotros debemos de añadir a nuestra vida dominio propio. Ajá, sí, la templanza es dominio propio. Entonces nosotros tenemos que agregar a nuestra vida ese dominio propio. El que a lo mejor decías en un momento, ya tengo ganas de pegarle a este cuate porque ya me cayó gordo, y estás así casi con el puño en la mano y Señor, tranquilízame. Señor, dame paz. Dios también nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces vamos a ver 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces Dios nos ha dado ese espíritu de dominio propio. Entonces a lo mejor decías, hermano, es que yo no sabía. Pues ahora ya lo sabes, ahora ya ponlo en práctica. Si la Biblia lo dice es porque lo podemos hacer. Es que no me puedo controlar porque cuando me enojo, me enojo. Sí se puede. Sí. No me puedo controlar. Es que ya tengo ganas de darle una buena, pero Señor, dame templanza. Dame templanza. Dominio propio, Señor. Yo sé que tú me lo das. Cuenta hasta 1289. No cuentes hasta 10. Este espíritu nos ayuda a estar tranquilos y con paciencia ante los demás para poder dar testimonio y ayudar a los otros. Este espíritu nos ayuda ¿para qué? Para que a lo mejor ya le vimos de una forma o de otra. La pastora está aquí de testigo que hay veces que le hemos ido a predicar a Saulo, y ese sí es para tenerle dominio propio, que dan ganas de darle unas cachetadas, unas patadas y a ver si ya reacciona para que pero tenemos que tener ese dominio propio. Decir, Señor, dame la paciencia, porque si no yo me lo despescuezo. No, de verdad, tenemos que tener ese dominio propio para poder predicarle a las personas. ¿Por qué? Porque va a haber gente aferrada con la cual nosotros debemos de estar equilibrados. ¿Para qué? Para que haya ese testimonio vivo en nuestras vidas. ¿Amén? Perfecto. Vamos bien, vamos bien. Último fruto o últimos frutos, el 5, los frutos de justicia. Y vamos a ver Filipenses
Filipenses 1:11. Amén. Dice, llenos de justicia, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para alabanza, para gloria y alabanza de Dios. Entonces tenemos que estar llenos de estos frutos de justicia. ¿Para qué? Para alabar y glorificar a Dios. ¿Qué es el fruto o los frutos de justicia? Los frutos los podemos ejercer por medio de Jesucristo. Por eso es importante el tener un conocimiento de su palabra para que la podamos actuar y Él nos ayude a cumplir con el dar frutos. Primeramente, nosotros tenemos que ejercer todo por medio de Jesús. Porque es importante el tener un conocimiento primero de la palabra para después ponerlo en práctica y poderle ayudar a los demás. Dios pone esos frutos, ¿para qué? Para mostrar su gloria. Cada uno de los frutos es para mostrar la gloria en nuestras vidas y en la vida de los demás. Amén. Entonces los frutos son para su gloria, alabanza y alabanza a Dios. Por eso es muy importante darlos por amor a Él. O sea, nosotros tenemos que entender que cada uno de estos frutos, y en lo particular también tenemos que darlos por amor a Dios y no por obligación. Tenemos que darlos porque conocemos la palabra y entonces los ponemos en práctica. Tal vez decían, pues yo no había escuchado nunca de tantos frutos, pero pues ya los tienen. ¿Para qué? Para que los pongan en práctica en su vida y den frutos en abundancia, que es lo que se pretende allá afuera. Amén. Entonces el fruto de justicia es el tener una actitud sabia, es decir, conforme a la palabra en el mundo que vivimos. Dicho de otra forma, es tener una buena conducta hacia los demás, no pagando de la misma forma que nos pagan. ¿Sí? El fruto de justicia se siembra en la tierra donde hacen la paz. Vamos a ver Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18. Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18. Amén. Dice así: quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contenciosos en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces aquí el fruto de justicia nos está diciendo, o sea, no debemos de actuar como las personas actúan en el mundo, con iras, con soberbias, con altivez, no, dice, nosotros ya no podemos actuar de esa manera porque es como una manera perversa y diabólica, le está diciendo. Pero dice, si nosotros actuamos en el fruto de justicia, que es a través de la paz, entonces aún nos hagan y deshagan en nuestras vidas, nosotros vamos a estar conforme a la voluntad de Dios y fluir en su espíritu. No como la gente normal lo haría. Que si ya fueron groseros conmigo, entonces, yo también. Sino de una manera conforme a la voluntad de Dios. La justicia de Dios
siempre, va a ser muy contraria a la justicia del hombre. La justicia de Dios es misericordia con todos, parejos, por gracia. Igual, la justicia que nosotros debemos de ejercer hacia los demás debe de ser por medio de la gracia que Dios nos dio. Amén. No podemos tomar la misma actitud que toman con otros. Que toman otros, sino actuar conforme a lo establecido por Dios y en su palabra, lo cual nos indica que demos frutos de justicia, así que no podemos sembrar semillas malas porque recibiremos lo que sembramos. ¿Sí? Vamos a ver Gálatas. Gálatas capítulo 6. Gálatas 6, versículos 7 al 8, le doy lectura. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Entonces no podemos tomar la actitud que toman los demás con nosotros. Tenemos que tomar la actitud que viene en la palabra y a través del Espíritu Santo. ¿Estamos? A través de esa actitud. ¿Por qué? Porque si nosotros sembramos maldad, sembramos corrupción, sembramos lo que no le agrada a Dios, entonces vamos a cosechar lo mismo. Por eso aquí nos dice, no se cansen de hacer el bien, porque en su momento vamos a recibir el pago de ese fruto de justicia. Ya no es ojo por ojo, ni diente por diente. Ya no es si me tumbaste un diente, yo te tumbo dos. Sino al contrario, tenemos que estar haciendo las cosas conforme al Espíritu. Amén. La pregunta es, ¿estamos sembrando para nuestra carne o para el Espíritu? ¿Para qué estamos sembrando? ¿Para nuestra carne o para el Espíritu? Porque si estamos sembrando para el Espíritu, entonces tenemos que sembrar o tenemos que dar frutos de justicia. Amén. Si es para el Espíritu, entonces vamos a manifestar los frutos que son instruidos en la palabra de Dios. Cada uno de ellos lo vamos a poder manifestar. ¿Por qué? Porque estamos actuando en el Espíritu, no en nuestra carne. Los frutos de justicia no son ojo por ojo ni diente por diente. Estos tienen la característica de la gracia, es decir, un perdón inmerecido. No debemos pagar con la misma moneda, sino dar gracia así como recibimos gracia. Vamos a ver Mateo 5, 38 al 48. Mateo 5, 38 al 48. Dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis a que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerle a pleito y quitarle la túnica,
déjele también la capa, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo o a tus enemigos. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No haced también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces la justicia de Dios es contradictoria a la justicia del hombre. Aquí nos está diciendo cosas contradictorias. ¿Cómo le voy a dar a una persona que me está ultrajando? ¿Cómo le voy a dar a una persona que está blasfemando? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a dar a una persona que me cae gorda? Así es la justicia de Dios, por gracia. Porque si no, ¿de qué chiste tendría? Amar a los que nos aman, pues todos lo hacemos. Igual Jesús, o sea, él sabía, sí, que no todos le amaban. Y aún así murió por nosotros en la cruz. ¿Es ilógico o no? Claro, pero es su justicia. Justicia por gracia. Amén. Vamos a ver Mateo 10, 8. Dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Entonces, si nosotros recibimos de gracia esa justicia que no merecíamos, porque nosotros merecíamos la muerte, entonces con más razón esa gracia la tenemos que compartir a los demás. A través del poder de Jesús, a través de esa gracia que nos ha dado. Esa es su justicia, un fruto de justicia. Amén. La justicia de Dios no es como la que tenemos aquí en la tierra. Hasta la podríamos comparar con algo incongruente, pero la justicia divina tiene un peso de gracia, es decir, un perdón inmerecido que debemos de también ejercer como hijos de Dios. Lo debemos de ejercer como hijos de Dios, porque si Él nos dio la gracia, entonces también la tenemos que dar a los demás. La justicia que ejercemos debe ser verdadera, no como la que aparentaban los escribas y los fariseos, sino conforme a la misericordia de Dios y su palabra. Vamos a ver Mateo 5:20. Mateo 5:20. Amén. Dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Porque aquí estaba diciendo, la justicia que ejercían ellos no era realmente una justicia como la del reino de los cielos por gracia. Ellos los comparaba Jesús con sepulcros blanqueados por fuera, pero por dentro llenos de huesos y de cochinada. Y le dice: y ustedes oran un montón, pero ultrajan
ultrajan a las mujeres o algo así dice. Entonces es algo contradictorio a la palabra de Dios. Y ellos la conocían. Pero la justicia de Dios viene a través de gracia, es decir, un perdón inmerecido. Tal vez decimos, no se puede merecer ese perdón de esa persona, pero en Dios lo merece. Y es que esta persona hizo mucho daño, mató mucha gente, hizo esto y esto y esto y esto y esto y esto, también se lo merece. Por gracia. Amén. Aún nos hayan hecho algo, debemos de perdonar a nuestros hermanos o a las personas que nos han hecho daño, reconciliarnos con ellos o ellas para que no seamos juzgados como nosotros estamos juzgando. Entonces vamos a ver Mateo 5 también ahí mismo, 5:22 al 26 dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Si nosotros no perdonamos, si nosotros decimos, él ya me hizo mucho daño, ya me hicieron mucho daño, yo no los voy a perdonar, están mal, están haciendo su justicia, no la de Dios. Y dice, mejor ponte a cuentas ahorita que puedes, porque no vaya a ser que él vaya a ir de chismoso con el alguacil y el alguacil te vaya a entregar con el juez y el juez vaya a estar ahí, ¿cómo se llama? Vaya a hacerte pagar cada una de las cosas que hiciste. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice? Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. Yo lo dije al revés. Primero dije alguacil y después juez, pero es juez y alguacil. Entonces debemos de fijarnos en eso. Dar la justicia que es debida conforme a la gracia de Dios. ¿Qué es lo que le decía Pedro a Jesús? Señor, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? ¿Hasta 7? Yo te digo que hasta 70 veces 7. Pero ese número es infinito. ¿Por qué? El 7 es de Dios. El 7 es característico de Dios. Es infinito. Y yo les dije que, ya les he dicho que en la Biblia, más bien en un día, para que una persona te falle, o para que la perdones 70 veces 7, te tiene que fallar cada 3 minutos. Entonces es casi imposible que alguien te falle cada 3 minutos. Pero aún así es infinito. De acuerdo a la justicia que hemos recibido de parte de Dios, esa misma justicia tenemos que aplicarle a los demás. Por eso nos menciona la palabra que debemos de juzgar con justo juicio. Es decir, debemos de juzgar conforme a lo que la palabra dice y no conforme a lo que nosotros creemos correcto. Vamos a ver Juan 7:24. Juan 7:24.
Dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. El justo juicio es conforme a la palabra. Nosotros no podemos juzgar de acuerdo a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros creemos o a lo que nosotros hacemos en nuestro corazón o en nuestra vida anterior. Nosotros debemos de juzgar con justo juicio, como Dios es justo. Amén. Entonces los fariseos y los escribas juzgaban conforme a su carne y no conforme a la palabra de Dios. Por eso Jesús les menciona que juzguen con justo juicio, porque ellos procuraban matarle. En los 10 mandamientos dice, no matarás. Entonces ahí estaban en contra. O sea, ellos decían hacer la justicia al matar a Jesús, pero no se daban cuenta que uno de sus mandamientos era no matarás. Y no estaban aplicando la justicia de Dios. Su propia justicia estaban actuando. Los frutos de justicia tienen la característica de dar como Jesús nos dio a nosotros, es decir, a los necesitados de espíritu y a los que necesitan misericordia. Vamos a ver Mateo 25, 32 al 46. Mateo 25, 32 al 46. Dice así, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como apartó el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestisteis, en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Pues aquí nos está hablando de que nosotros debemos de darle y tener misericordia con las personas. Con las personas necesitadas, con las personas que tal vez necesitan ropa, que andan desnudos, que tienen sed. La otra vez, el sábado, hay un señor que viene a limpiar aquí enfrente y tiene la mano así como chuequita. Y lo vi así todo asoleado y este lado estaba en la sombra. Y salí primero a desayunar, a comer. Y como que Dios me dijo, dale agua, ¿no? Entonces dije, regresando le voy a dar el agua. Y ya que regresé, agarré una botella y le echo agua fría y le digo, tenga. O sea, y lo vi acalorado. Y nada más se sacó de las 6, pero
Se puso de a 6, pero le di el agua. ¿Por qué? Por misericordia. Les conté también de la persona que la señora que iba con su andadera y me dijo, deme para comer, ¿no? Le dije, bueno, si es para comer, entonces pues, yo acababa de comerme mis quesadillas, le digo a la señorita, le pago 2 quesadillas y déselas, que se las pida de lo que quiera. Y ya me fui. Tenemos que darle al necesitado. Amén. Si no damos frutos de justicia, entonces no podemos entrar en el reino de los cielos. Pero si los ejercemos en nuestras vidas, entonces Jesús nos reconocerá cuando venga por segunda vez. Jesús nos reconocerá si nosotros damos estos frutos de justicia en todo momento, porque ahí se va a ver sí que estamos salvos por gracia. Ya voy a acabar. Si somos justos por la gracia de Dios, también debemos de dar la justicia que nos dio Jesús por la gracia, dicho de otra forma, compartir de la gracia que nos fue dada. Entonces nosotros recibimos misericordia de Dios, recibimos sustento, recibimos comida, recibimos las cosas, pues esa misma misericordia que tiene con nosotros, esa justicia que Dios ha tenido en nuestras vidas, también se la tenemos que dar a los demás, compartirla. Aparte de que el reino de los cielos consta de este principio que es la justicia. Vamos a ver Romanos 14, 17. Ya no me falta una cita más y termino. Romanos 14, 17. Es una característica del reino de los cielos, este principio de justicia. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu. Pues es justicia el reino de los cielos, pero justicia a través de gracia. Los que somos justos, según la palabra, es decir, los que aplicamos los frutos de justicia, seremos resplandecientes como el sol en el reino del Padre. Mateo 13, 43, y con esto culmino. Mateo 13, 43. Amén. Dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, si nosotros aplicamos estos frutos de justicia, somos justos por medio de la gracia de Dios, y entonces vamos a resplandecer como el sol en el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren estar en ese reino de Dios? Entonces debemos de aplicar este fruto de justicia a nuestras vidas. Aquí nos quedamos. Yo quisiera seguirme, pero ya. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por esta palabra. Te ruego que tú, Señor Jesús, la actives en nuestros corazones y que fluyamos a través de tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús te damos la gloria. Amén.